Permítame orar un minuto para que podamos entrar en la palabra del Señor. Padre Santo, te doy las gracias, Señor, en este día por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque cada día, como he dicho hace un momento, Señor, podemos abrir nuestros ojos para contemplar tu creación y dar testimonio a las demás personas de que tú eres un Dios real, un Dios vivo, Señor. En este día, Señor, yo te ruego que, a pesar de mis imperfecciones, a pesar de ser un instrumento inadecuado, para compartir tu palabra, Señor, tú puedas usarme con todo tu poder para que tu iglesia, Señor, sea edificada a través de ella. Te ruego por mis hermanos, Señor, que tú puedas quitar las distracciones de su corazón, las distracciones de su mente, que ellos puedan aparcar por unos minutos sus problemas y sus preocupaciones, para que ellos puedan estar atentos a tu palabra, Señor, y sobre todo, Dios, que puedan ponerla por obra, para que el día de mañana se puedan presentar como obreros aprobados delante de ti, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que para ninguno de nosotros es un secreto que estamos viviendo en un mundo complicado, diría yo. Yo no sé si usted se plantea qué va a hacer de niños, como el caso de Emily, que va a cumplir o tiene 3 mesecitos. O sea, qué va a pasar con ella dentro de 14 años, 15 años, especialmente en la forma en que el mundo va avanzando. Un mundo que va caminando de espaldas a Dios, que quiere imponer ideologías y principios con los cuales nosotros los creyentes obviamente no compartimos. Son tiempos difíciles, muy difíciles. Y cada día nosotros los creyentes estamos expuestos a este mundo. Yo no sé cuántos de aquí trabajan con cristianos, pero creo que pocos. Y cuando uno trabaja con gente del mundo, uno está expuesto a todo lo que el mundo hace. Está uno expuesto a las trampas, está uno expuesto a las dificultades, al mal genio, mal carácter de las otras personas. Y en algunas ocasiones nuestra situación laboral quizás nos impide el poder contestar en la manera en que nuestro corazón, y digo nuestro corazón porque no es del Señor, sino en la forma en que el corazón nos permite o nos quiere llevar a contestar. Porque cuando nosotros nos pisan un dedo del pie, nuestra primera reacción no es bendecir a la persona que nos pisó, sino que nuestra primera reacción es empujar y, si es posible, hasta pelear. Esa es nuestra reacción, porque es lo que tenemos por dentro, es lo que hay dentro de nuestro corazón. Y a todo esto le sumamos que las personas que nos rodean, al igual que todos los seres humanos, son egoístas por naturaleza. Todos nosotros somos egoístas. Si el Señor no nos hubiese cambiado, seguramente estaríamos actuando igual que ellos. Y las personas buscan alcanzar sus propias metas. Las personas son expertas en construir escaleras con personas para poder lograr sus metas. Miran a las personas y eso se llama utilitarismo. Miran las personas de manera de cómo las puedo usar. Y cuando ya no me sirven, sencillamente las desechamos. Y eso pasa en todos los ámbitos, pasa con las amistades, pasa con la familia y pasa también aún en el matrimonio. Las personas quieren cumplir los deseos de su corazón, buscan ansiosamente cumplir los deseos de su corazón y en ocasiones no miden ni se detienen a pensar las consecuencias que esos deseos que tengo pueden causarle a otras personas. El egoísmo me lleva a pensar solamente en mí, mi satisfacción momentánea. Claro, obviamente todo esto es contrario a la palabra del Señor. Y nosotros como creyentes estamos en el mundo, aunque no pertenecemos al mundo. Y entonces tenemos una disyuntiva, tenemos dos opciones. Y yo siempre digo que solo hay dos. O nos mimetizamos con el mundo y hacemos parte del mundo y hacemos lo que el mundo hace para quedar bien con ellos, o nos mantenemos firmes a los principios de Dios, aunque eso pueda ocasionar burlas, puede ocasionar rechazo, que nos etiqueten como que somos anticuados y que somos intolerantes con las demás personas. Mantenernos firmes en nuestros principios para mantener los estándares morales de integridad y santidad que Dios demanda no es fácil en este mundo, no es fácil, pero tampoco es imposible, tampoco es imposible. Y yo me preguntaba esta semana, ¿cómo podemos vivir en santidad en medio de este mundo que se encuentra contaminado por el pecado y que además promueve valores que son contrarios a la palabra de Dios? Una buena pregunta. Espero poder responderla a lo largo de este sermón. Y si no la puedo responder, que podamos
seguir orando y que sea el mismo Espíritu Santo que nos la pueda responder. La semana pasada tuve la oportunidad de estar aquí mismo en este lugar y estuve hablando acerca de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 12. Y allí estuvimos viendo cómo debemos nosotros los creyentes comportarnos en medio del sufrimiento. Y yo no sé cuántos se acuerdan, pero hablé de la importancia de tener en cuenta nuestra identidad en Cristo, esa identidad que Él nos ha dado, que tenemos una esperanza en Cristo Jesús y es una esperanza viva, que el sufrimiento, la circunstancia que nosotros estamos pasando, no tiene el poder para anular nuestra fe, ni para destruirla. Y por último decía que somos privilegiados, porque nosotros tenemos un pequeño conocimiento de lo que es la salvación que hemos ganado en Cristo Jesús, que ni los profetas ni los ángeles, como decía la Escritura, ni siquiera pudieron entender. Y hoy quiero continuar con este capítulo, que es un capítulo muy interesante. En general, la carta de Primera de Pedro y la segunda son muy interesantes. Si usted tiene la oportunidad, léalas, estúdielas, porque ahí va a encontrar usted muchísimas respuestas a todas las preguntas que usted tiene. Y quiero continuar entonces en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21. Y para que nosotros podamos ver si encontramos la respuesta a esta pregunta, ¿cómo podemos vivir en medio de este mundo? Lo primero que nos dice Pedro es que necesitamos una mente transformada. Versículos 13 al 16. Acompáñenme en su Biblia. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y normalmente, cuando nosotros escuchamos la palabra santidad, vienen a nuestra mente muchas cosas, ¿no? Especialmente una lista de prohibiciones, las cosas que yo no tengo que hacer para llegar a ser santo. O quizás una persona que se aparta y se aleja del mundo y se vuelve un ermitaño y como no tiene con quién pelear, entonces se mantiene en una santidad. Pero realmente la Biblia, o sea, cuando define la santidad no habla de eso. Cuando habla de que Dios es santo, habla de que Dios es perfecto. Y cuando habla de que nosotros somos santos, habla de que nosotros somos apartados por Dios para que nosotros cumplamos un propósito. Y es que nosotros, todas las cosas que hagamos, y cuando la Biblia dice todas, son todas, no excluye absolutamente ninguna, puedan glorificar a Dios. Todas las cosas que nosotros hagamos, que nosotros podamos vivir en integridad y en honestidad, con el propósito de que la imagen de Dios, que se encuentra en todas las personas, absolutamente todas, tienen la imagen de Dios, sino que en algunas personas esa imagen está distorsionada por causa del pecado. El Señor necesita restaurar esa imagen suya en nosotros, y para eso es que nosotros necesitamos vivir en santidad. Podríamos decir entonces que la santidad es el proceso mediante el cual Dios toma nuestra vida y la restaura al diseño original que Él tenía en su mente. Pedro inicia esta porción de la Biblia con una exhortación. Él dice, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Y esto es muy importante porque cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, por si usted no lo sabía, nosotros inmediatamente nos metemos en una guerra. Es una guerra espiritual, es una lucha frontal contra el enemigo porque Satanás quiere conquistar su mente. Porque todos los problemas empiezan aquí. O sea, nadie peca porque un día se levantó y dijo, hoy voy a pecar. No, empieza aquí. Nuestra mente empieza a mandarle información a nuestro corazón. Y dice la Biblia que cuando esos deseos encuentran un hogar en el corazón, entonces el corazón lleva al resto del cuerpo a actuar, acción. Por lo tanto, el mayor campo de batalla es nuestra mente. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis 3. Cuando nosotros encontramos ese pasaje que creo que todos ustedes conocen, que es el pasaje de la caída, ¿qué hizo la serpiente que representa a Satanás? Fue a Eva y distorsionó
lo que Eva tenía en la mente, lo que Adán le había dicho de la palabra de Dios. La serpiente distorsiona la palabra y le dice a Eva: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Pero eso no fue lo que Dios le dijo a Adán. Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto puedes comer, excepto de uno. Y eso es lo que hace el enemigo. Tiene la facultad y la habilidad, de una manera sutil, de modificar y cambiar nuestros pensamientos y tergiversar la palabra de Dios. Y en ocasiones nosotros pecamos pensando que estamos agradando a Dios. Y es porque hay personas que tienen la facilidad de sacar lo peor de nosotros. Bueno, yo no sé si solamente me pasa a mí o solamente yo tengo amigos que tienen esa facilidad. Puede ser la suegra, puede ser el yerno, puede ser la nuera, o sea, cualquier persona, la mayor persona, o en ocasiones hasta las circunstancias, y le echamos la culpa a las circunstancias. Es que no, yo, claro, me metí en este negocio turbio porque es que no tengo dinero, necesitaba pagar una deuda, y entonces me metí aquí, sí, fallé, y entonces, pero culpa de qué, de la pobreza que tengo o culpa de la necesidad. Pero somos expertos en echarle la culpa a las demás personas. Cuando la Biblia dice que todo lo malo que nosotros hacemos es producto de nosotros mismos, de nuestra concupiscencia, que es ese deseo, esa inclinación a hacer las cosas que no debemos. Y esa inclinación está en todos, absolutamente en todos, hasta está dentro de mí. No se crea que yo estoy aquí parado porque si me quito los zapatos el Señor me arrebata inmediatamente, me va a llevar al cielo. No, no, yo soy igual que ustedes. Tengo un privilegio y es el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Pero tengo y estoy sujeto a las mismas debilidades, las mismas tentaciones y los mismos pecados que todos ustedes tienen. Somos iguales, exactamente iguales. Por lo tanto, Pedro dice que necesitamos ceñir nuestro entendimiento. Esto significa que necesitamos ajustar nuestra mente. Esto es una metáfora que está utilizando Pedro, pensando en cómo explicarles de una manera que lo puedan entender las personas de la época. Y él les está diciendo: ceñir vuestra mente. Y yo me imagino que estaba cogiendo su cinto y se lo estaba apretando. ¿Por qué? Porque ellos, para poder realizar las labores cotidianas, trabajar, necesitaban ceñirse las túnicas, porque de lo contrario no podían hacerlo. Las túnicas eran pesadas, eran amplias, y si ellos no las ceñían les iban a estorbar para hacer todas las cosas. Por lo tanto, necesitamos trabajar en nuestra mente para poder luchar eficazmente contra el enemigo. Nosotros necesitamos apretarnos el cinturón de nuestra mente para que nosotros podamos despertar mentalmente. A veces tenemos un adormecimiento mental. Pensamos que la vida es color de rosa y que nada nos va a pasar porque nosotros venimos aquí cada domingo a la iglesia. Pero el hecho de que usted sea cristiano no lo exime ni lo libra de los ataques del enemigo. La Biblia nos invita en Efesios 6 a usar la armadura de Dios y todo lo que dice. Pero hermanos, estamos expuestos. Estamos expuestos. Nosotros lo que tenemos que hacer para combatir los ataques del enemigo no es levantar oraciones intercesoras ni estar luchando contra el diablo. La Biblia es clara y dice: someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Nos sometemos a Dios porque Él es el que pelea las batallas por nosotros. En el versículo 15, Pedro dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Pero Pedro no está hablando de una manifestación externa. No es que, yo voy a hacer esto porque me están viendo, yo voy a hacer esto otro porque no. Él está hablando de una transformación interna e integral que afecta absolutamente toda nuestra vida. Toda. Aristóteles dijo: el pensamiento condiciona la acción. La acción determina el comportamiento y el comportamiento repetido crea hábitos. Esos hábitos podrán ser buenos o podrán ser malos, pero todo empieza en el pensamiento, que es el que condiciona nuestra acción. Por eso, como cristianos, necesitamos disciplina mental. Necesitamos enfocarnos y tener claridad en lo que nosotros somos
para Dios, somos hijos de Dios. ¿Y cuáles son las cosas que Él nos manda a hacer que nos edifican nuestra vida? Porque nosotros como creyentes no podemos permitir que sea el mundo el que condicione nuestra mente. No podemos permitir que la ideología del mundo sea la que entre en nuestra vida. No podemos permitir que sea el mundo, la televisión, el internet, los que eduquen a nuestros hijos. Nosotros necesitamos transformar nuestra mente, tener el conocimiento de Dios para luego transmitírselo a nuestros hijos, para que esos hijos puedan caminar en los principios de Dios y puedan ellos, cuando tengan todo el uso de razón, poder rechazar lo que el mundo está vendiendo. Todas las ideologías que el mundo tiene, que seguramente usted conoce. Cuando Pedro nos exhorta a ser sobrios, significa que tenemos que estar mentalmente alertas. Necesitamos pensar en todo lo que nuestra mente está recibiendo. Necesitamos analizar todo lo que nuestra mente está captando, porque el mundo tiene la facilidad de intoxicar nuestra mente. Nuestra mente, usted ve una película, el otro día yo vi una película y me pregunta mi cuñado, ¿cuál es el bueno? Y yo le dije, el malo. Y me dice, ¿cómo así que el malo? Le digo, sí, el malo es el bueno. ¿Por qué? Porque el bueno, ¿sí?, estaba cobrando una venganza por algo que le habían hecho a sus hijas y estaba matando a todo el mundo. Y mataba y rompía brazos y hacía cosas. O sea, ¿cuál es el bueno? El malo. Porque está haciendo maldad. O sea, todo lo que él está haciendo era malo. Nuestra mente nos puede llevar a pensar, hermanos, que aún las cosas malas que las personas hacen son buenas, cuando no es verdad. La Biblia tiene un estándar de vida para nosotros los creyentes. Por eso necesitamos tener autocontrol de nuestro pensamiento. ¿Y eso cómo lo logramos? Alimentando nuestra mente con la palabra de Dios. Evaluamos críticamente los mensajes que estamos recibiendo, especialmente los mensajes culturales. Y tenemos que tener la autoridad de parte de Dios para rechazar todos los pensamientos destructivos que vengan a nuestra mente. Absolutamente todos. Porque hay personas que se encuentran tan sumidas en sus problemas que vienen pensamientos negativos a su mente. ¿Para qué quiero vivir, por ejemplo? Eso es un pensamiento negativo, cuando la vida es un milagro de Dios. La vida es la mayor extensión de la misericordia de Dios. Porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí queremos estar en la presencia de Dios, pero no hoy. No hoy. Señor, o sea, extiéndeme la vida lo más que puedas. O sea, no me llames hoy. Porque yo creo que ninguno se quiere morir hoy. Los que tenemos nietos queremos ver crecer a los nietos, los que tienen hijos quieren ver crecer a los hijos, quieren que se casen, y aún nosotros los que estamos todavía en los 50 y poquito, no, 50 y muchos, que tenemos todavía sueños. Yo anhelo tener una jubilación y anhelo descansar, viajar. O sea, yo no me quiero morir hoy. Estoy preparado, pero yo no me quiero morir hoy. Entonces necesitamos aún rechazar esos pensamientos destructivos y cultivar solamente pensamientos que tengan la facultad de glorificar a Dios. Y esto es lo que Pablo expresa en Romanos 12, versículo 2, cuando dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Como nuevas criaturas, nosotros tenemos la facilidad y tenemos el propósito de Dios de ser transformados en nuestra mente. Nosotros jamás vamos a poder vivir en santidad si nuestra mente no es transformada. No lo vamos a poder hacer. Si nuestra mente está dispersa, distraída o llena de pensamientos impuros, jamás vamos a poder ser santos como Dios es santo. No podemos adaptarnos a este mundo, hermanos. No podemos adaptarnos a este mundo. Como dije hace un minuto, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de Dios. Y esto lo mencioné la semana pasada. Tenemos una identidad que hemos ganado en Cristo. Hay cosas que el mundo está vendiendo, y me imagino que aquí como en Europa, la ideología de género se ha convertido en, no sé si en algo moderno, como en algo cool, como en algo, no sé, como chévere, porque la gente se levanta y hoy quiere ser un gato y es un gato, y si quiere ser una mujer es una mujer, y mañana quiere ser un hombre, pues quiere ser un hombre, y nosotros debemos respetar lo que ellos piensan, aunque vaya en contra de lo que la palabra de Dios dice.
Hermanos, esto es demoníaco, esto es diabólico. Porque las personas que se identifican con otro género están atentando contra el diseño divino. Si Dios te hizo mujer, eres una mujer, por más que quieras transformarte, operarte o hacer. Si Dios te hizo un hombre, es el diseño de Dios. Eres un hombre. El mundo está vendiendo y promoviendo una libertad. Es que tenemos que ser libres. Ustedes los cristianos nos quieren meter ideología, quieren coartar nuestra libertad. Hermanos, pero la libertad que está vendiendo el mundo está llevando a las personas al libertinaje, haciendo las cosas que quieren hacer sin pensar en las demás personas y en ocasiones hasta destruyendo su propia vida. Es que no es mi vida, entonces yo consumo droga porque es mi vida. Pero no piensan que el consumir drogas y lo que le está pasando está afectando a su familia. Las jovencitas quieren vivir la vida loca y quieren estar en la calle y se van con los amigos y a los pocos meses aparecen embarazadas. Es mi vida, sí, es tu vida, pero ¿y ahora qué va a pasar contigo? ¿Quién se va a hacer cargo de ti? Tu papá y tu mamá. Hermanos, no podemos dejar que sea el mundo. Nosotros los cristianos debemos vivir conforme a la identidad que hemos ganado en Cristo. Porque la santidad que Dios demanda es el resultado de esa obra que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nuestra vida, Él empieza a cambiar las cosas que no le agradan a Dios. Y yo no sé si usted lo ha notado, pero usted no es el mismo de hace 5 años o 10 años o 20 años que conoció al Señor. Usted tiene que haber cambiado. Cuando usted se mira al espejo, usted debe decir: wow, es que no soy el mismo. Ya no hablo igual que hablaba hace 20 años. Ya no hago las cosas que hacía hace 5 años. Ya no, o sea, debemos ser diferentes. Y si no somos diferentes, si seguimos haciendo las cosas que hacíamos cuando conocimos a Cristo, entonces no hemos nacido de nuevo. No estamos nacidos de nuevo, estamos jugando a la iglesia. Y venimos aquí porque pensamos que la iglesia es un club social y tenemos amigos, nos llevamos bien con uno, nos llevamos bien con otros, pero no hemos sido transformados por la palabra del Señor. Porque a todo aquel que tiene un contacto con Cristo, todo aquel que tiene el Espíritu Santo habitando dentro de sí, tiene que ser transformado. La santidad no es inmediata. No vaya a decir ahora, el hermano sigue. No. O sea, la santidad es un proceso. En unos tarda menos, en otros tarda más. Pero lo importante es que nosotros seamos conscientes de nuestra necesidad de santidad y permitir que el Espíritu Santo lo pueda hacer. El creyente necesita vivir en el temor de Dios. Eso es importante y es crucial, hace parte de nuestra mente. Y cuando yo digo temor de Dios, no estoy hablando de miedo. O sea, aquí no se trata de, es que si hago esto va a venir un rayo y me va a partir. No, estoy hablando de un temor reverente al Señor. Si yo hago esto, estoy ofendiendo a Dios. Si yo hago esto, estoy faltando a mi compromiso con Dios de ser santo como Él es santo. Es una reverencia que debe causar en nosotros un dolor tan grande por haberle fallado a Dios. No por la vergüenza, no por las personas a las cuales nosotros le fallamos, no, por haberle fallado a Dios. Y eso obviamente nos va a llevar siempre al arrepentimiento y a pedir perdón. Ser santos, esa expresión, involucra una separación. Necesitamos entender que somos apartados, porque nosotros no podemos seguir a Cristo y seguir haciendo las cosas que el mundo hace. No podemos hacerlo, hermano. Por una llave no pueden salir 2 tipos de agua. Es imposible. Es imposible. Tenemos que evaluar nuestras obras, porque nuestras obras son las que nos están dando testimonio de quiénes somos en Cristo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Las personas que nos rodean deben percibir que somos diferentes, que no somos iguales a ellos. Debemos ser íntegros y honestos en todas las cosas que nosotros hacemos. Ay, que me dieron un dinerito de más. Ay, qué bueno. No, te equivocó. Tome, aquí le devuelvo. Y eso a las personas les sorprende y le preguntan: oiga, ¿y usted por qué me devolvió esa plata? No, porque no es mía, es suya. Es suya. Tenemos que mostrar integridad y honestidad en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando la Biblia dice todas, son todas, hermanos. A veces pensamos que en una sí, en otra no. No, son todas, todas. No se trata de realizar prácticas religiosas. No se trata de venir a la iglesia, de ofrendar, de visitar a los enfermos. Se trata de
una vivencia diaria, que nuestra mente sea capaz de ser transformada para que nosotros cada día, cada minuto, cada segundo de nuestra vida vivamos para el Señor, para glorificarle a Él. Glorificarle en todas las cosas, independientemente de la situación que estamos viviendo. No importa si usted está pasando por sufrimiento, no importa si usted está enfadado, no importa si usted tiene un mal día, que usted pueda, como decía mi abuela, meter la cabeza en el refrigerador y esperar a que se le aclaren las ideas y la mente antes de reaccionar. ¿Cuánto nos cuesta? Porque nosotros somos reacción, o sea, acción, reacción. Nos hacen algo y reaccionamos inmediatamente. Tenemos que ser sal y luz, especialmente en medio de esta sociedad que vive de espaldas a Dios. Todo empieza en nuestra mente, hermano. Todo empieza en nuestra mente. ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? Si usted está alimentando su mente con Instagram, la está alimentando con Facebook, si la está alimentando con todo lo que usted ve en las redes sociales, hermano, créame que va a crecer raquíticamente por usar una figura o una ilustración humana. Necesitamos alimentarnos de lo que realmente nos aprovecha, y es la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que las redes sociales son malas, o sea, no me entiendan. Yo también tengo redes sociales, como dije la semana pasada. Pero ¿qué estamos haciendo con las redes sociales? ¿Qué estamos haciendo con las redes sociales? Hace unos 2 meses o 3 meses tuve la oportunidad de hablar con un misionero que es de aquí de Colombia y estuvo allí en Inglaterra. Y él me decía, ¿tienes Instagram? Le digo, sí. Me dice, yo me lo tuve que borrar. Le digo, ¿por qué? Y me dice, porque la mayoría de las cosas que me salían eran mujeres en ropa interior o en vestidos de baño, y entonces para evitar la tentación lo borré. Le digo yo, pero es muy curioso porque las redes sociales tienen algo que se llama el algoritmo, y las redes sociales lo que hacen es percibir lo que tú ves, y lo que tú ves te lo manda. Y entonces yo saqué mi teléfono y le mostré mi Instagram y le digo, mira, o sea, mira los reels que yo tengo, o sea, a mí no me sale ni una mujer. ¿Qué estabas haciendo tú en las redes sociales? ¿Qué estabas haciendo tú en las redes sociales? Porque eso no falla, hermanos, no falla. Es más, usted habla y usted dice, oye, como que me quiero comprar una chaqueta, y entonces las redes sociales lo bombardean a usted con chaquetas. O sí, usted dice, ay, qué rico ir a Cartagena, y eso le bombardean con o sea, eso es lo que hacen las redes sociales. Entonces no podemos nosotros decir, ay, es que la red, no. O sea, ¿qué hay en nuestra mente, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? Porque de lo que llenemos nuestro corazón, eso es lo que va a abundar en nuestra boca. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por si usted se va a enojar, enójese con el Señor. Lo segundo que dice Pedro es que nos da una razón por la cual debemos buscar la santidad. El versículo 17, él dice, si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Y es que aquí Pedro nos está dando 2 razones por las cuales la santidad debe ser nuestra prioridad. La primera es porque Dios es alguien para nosotros. La pregunta es, ¿quién es Dios para cada uno de ustedes? Pero dice que es Padre y juez. Y está hablando sobre esa aparente tensión que se presenta entre ser un padre y un juez. Y él dice que como padre, Dios nos ha adoptado dentro de la familia. Nos ha dado una nueva identidad. Ahora ya no somos huérfanos, somos sus hijos amados. Y como hijos también somos coherederos de todas las cosas junto con Cristo. Nuestro nuevo nacimiento nos ofrece un privilegio de ser hijos de Dios. Pero no se confunda, hermano, porque ese privilegio viene acompañado de una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Y dentro de esa gran responsabilidad que usted tiene como hijo de Dios es obedecerle y buscar la santidad, para que el nombre del Señor sea glorificado en todo. En todo. Usted no es el hijo de Dios para decir aquí estoy yo y enorgullecerse y empezar a mirar a las demás personas por encima de su hombro. No. Usted está para glorificar a Dios en todas las cosas que hagan. Que las personas que lo vean digan, wow, yo quiero ser como Él. Y que luego le digan, ¿y tú por qué eres así? Y tú digas, yo soy así porque Cristo vive en mí. Y el Espíritu Santo me lleva a actuar de esta manera. Porque he entendido que esta es la manera correcta de hacer las cosas. Y entonces las personas pueden anhelar lo que hay dentro de su corazón. Y es a Cristo.
Pero Cristo también es juez, y es un juez imparcial y justo. Eso que dicen por allí, que hay preferidos, elegidos, y que no sé qué otras expresiones se utilizan, el ungido de Jehová y todo eso, eso es mentira. O sea, todos nosotros somos hijos de Dios, todos. Y Dios no tiene preferidos. Dios a todos nos da las mismas cosas. Y nos las da en la medida en que nosotros caminamos con Él. En la medida en que nosotros nos metemos con Él. A uno les dará más responsabilidad, a otros les dará menos. Pero Dios nos da a todos. Y Dios evalúa nuestra vida con perfecta rectitud. Él no es imparcial. Él no mira al pastor Alfredo y al pastor, como es el pastor, entonces le va a dar más que si mirara a Felipe. No. O sea, las riquezas de Dios son iguales para todos. Él no es como podemos hacer quizás los papás, que cuando los niños están pequeños les damos menos comida, porque claro, son pequeños, tienen menos hambre, y entonces le damos más a los adultos. No, el Señor reparte por igual, sino que lo hace en la medida en la que nosotros podemos entrar en su presencia, en su servicio. Porque si Él hiciera eso, entonces sería injusto. Y Dios no es injusto, al contrario, es un justo. Y nosotros, en esa justicia de Dios, nosotros los creyentes no enfrentamos condenación. Si usted es un creyente, si usted es una persona que ha nacido de nuevo, si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, usted no va a ser condenado. Usted, cuando se presente delante de ese juez lo que va a hacer es evaluar sus obras para darle las coronas de vida, conforme a la forma en la que usted se condujo en esta tierra. Y esa realidad, hermano, nos tiene que animar a seguir perseverando y trabajar activamente con el Espíritu Santo en el proceso de santificación. El Espíritu Santo redarguye nuestras vidas y nos muestra las cosas que están mal. Pero el Espíritu Santo no viene a detener tu mano o a detener tu cuerpo para que tú no peques. Eso no lo hace. Él te redarguye y te dice: eso que vas a hacer está mal, y eso que vas a hacer te va a traer una consecuencia. Pero luego te dice: bueno, allá tú. Luego, claro, cuando vienen las consecuencias, volvemos otra vez al Señor. La exhortación de Pedro continúa diciendo: conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos entender que el temor de Dios es esencial para la santidad. Es esencial, es esencial. El mundo nos va a decir que honrar a Dios nos va a hacer infelices. Nos va a mostrar, con todo lo que tiene, que vivir una vida cristiana, verdadera y real, es una pérdida de tiempo. El mundo, los amigos, te van a decir: pero si yo cada 8 días estoy de fiesta y yo estoy bien, si yo cada día yo hago aquí unos negocios turbios y mira todo el dinero que tengo en la cuenta, tú estás en Cristo y mira, pues, eres un aburrido, no sales, encima eres pobre y bueno, en fin, eso es lo que el mundo va a hacer. Y el mundo siempre va a utilizar las personas para decirnos las cosas que el enemigo quiera que nosotros sepamos. Él no va a venir a susurrar en tu oído. No, él va a utilizar a las personas para que nosotros pensemos que lo que estamos haciendo no está bien. Pero el temor al Señor nos va a llevar a estar tan impresionados con su belleza y su gloria que no vamos a prestar nuestros oídos a las personas, sino que lo que vamos a hacer es agradarle a Él, obedecerle y escoger lo mejor que tiene Dios para nuestra vida. El temor al Señor nos proporciona 3 cosas: sabiduría para tomar decisiones, como dice Proverbios 9:10, una motivación para evitar el pecado, como dice Proverbios 16:6, y sobre todo confianza en los planes de Dios. Dios tiene un plan con nosotros, con cada uno de nosotros. Él nos eligió, nos escogió, nos llamó, nos está perfeccionando porque tiene un plan. Y los únicos que podemos evitar ese plan, bueno, más que evitarlo, frustrar ese plan, somos nosotros. Porque el plan de Dios no era que Adán y Eva salieran del Edén. El plan de Dios era que se quedaran, pero les dio la libertad de escoger y ellos escogieron estar fuera. Nosotros tenemos un proyecto y un propósito de Dios en nuestra vida y nosotros podemos escoger si estamos dentro del propósito de Dios o estamos fuera. Cuando contemplamos el plan eterno de Dios y entendemos que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo para que la humanidad se reconciliara con Dios, entonces ese entendimiento nos lleva a pensar que entonces Dios tampoco se ha equivocado con nuestra vida, porque Cristo padeció, Cristo sufrió, pero aún así permaneció fiel al Señor, obediente,
dice la Biblia que en Él no hubo falla ni hubo pecado. No hubo absolutamente nada en Cristo para mostrarnos que sí se podía hacer. Nuestra fe y nuestra esperanza están en Dios. Ese Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y le levantó a lo sumo y le dio toda la gloria. Y ese mismo Cristo está obrando, ese mismo poder está obrando en nosotros para transformarnos cada día a la imagen de su Hijo amado. Porque ese es el propósito de Dios. No, el propósito de Dios no es que usted tenga muchas propiedades, muchas casas o mucho dinero. El propósito de Dios es que usted sea transformado a la imagen de Cristo. Que cada día las personas y el mismo Dios pueda ver en usted la imagen de su Hijo amado, para que un día usted pueda escuchar: he aquí mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Que podamos agradar a Dios, que podamos complacerle en todas las cosas. Lo segundo que dice Pedro, versículos 18 y 19, es que para buscar la santidad se pagó un precio muy alto. Un precio muy alto por nuestra redención. Versículos 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tachas y sin mancha, la sangre de Cristo. Pedro establece un contraste por el precio de nuestra redención y dice entre lo valioso y lo no valioso. Él dice que nosotros hemos sido rescatados con cosas que no son corruptibles, y para eso menciona el oro o la plata, que era lo más valioso de la época. Usted ahora lo podrá quizás con diamantes o alguna otra cosa, ¿no? Comparar. Y estas cosas son altamente codiciadas por los hombres, el oro y la plata. Pero Dios no pagó con oro y plata, sino que pagó, dice la Biblia, con la preciosa sangre de su Hijo amado. Él pagó un rescate por nosotros. Nosotros estábamos esclavizados a este mundo. Estábamos esclavizados y nuestro destino era la condenación. Y Él decidió en su inmenso amor y en su inmensa misericordia fijar sus ojos en nosotros, en cada una de las personas que se encuentran aquí, por amor y por misericordia y por su gracia. Una gracia extendida, la cual no depende de nosotros. Usted no hizo absolutamente nada para que Dios se fijara en usted. Lo hizo por amor, porque Él lo ama. Y esto tiene que cambiar nuestra perspectiva de Dios, mis queridos hermanos, nuestra perspectiva de nuestra vida. Porque yo no sé si usted alguna vez se ha planteado cuánto vale usted para Dios. O sea, ¿cuánto valgo yo para Dios? Él no pagó con oro o con plata, sino que entregó lo más preciado que tenía, su Hijo. A mí, hermano, esto me llena de gozo. Yo no sé a usted. A mí me llena de gozo porque me da a entender que yo soy muy importante para Dios, más importante que el resto de la creación. Más importante, porque la Biblia dice que nosotros valemos más que las aves del cielo, a quien Dios alimenta. Valemos más que los lirios del campo, a quien Dios viste. Y dice la Biblia que aún ni Salomón se vistió como los lirios del campo. Hermano, tenemos un valor enorme para Dios. Y eso nos lo demostró el día de la redención. Cuando sacrificó a su Hijo, el Cordero de Dios, sin pecado y sin mancha, solo por amor de nosotros. El pueblo de Israel fue escogido por Dios, no porque eran los mejores, sino porque a Dios le plació. Se levantó un día y dijo: este será mi pueblo. Y los escogió. Y no solo eso, vino Cristo y entonces dijo: por la dura cerviz de este pueblo voy a extender mi misericordia a los gentiles, aquellos que no son judíos pero me aman con un corazón sincero. Y entre esa gallada llegamos nosotros. No somos ninguno, bueno, yo no sé si aquí hay judíos que tengan un pasaporte de Israel, pero nosotros no somos judíos, pero somos pueblo de Dios. Somos amados por el Señor. Y Cristo murió también por nosotros, no solamente por los judíos. Hermanos, no, por eso no podemos responder a esa realidad, a ese sacrificio de Cristo de cualquier manera. No lo podemos hacer. No hemos sido rescatados para volver a los mismos patrones y hacer las mismas cosas y cometer los mismos pecados que veníamos cometiendo antes de conocer a Cristo. No lo podemos hacer.
Porque ¿qué sentido tendría para nosotros haber sido rescatados de esa vana manera de vivir y volver a ella? No tiene ningún sentido, ninguno, hermanos. Sería como un esclavo que liberan y luego dice, no, yo no quiero vivir en libertad, vuélvanme a esclavizar, pónganme en las cadenas. Hermano, a veces hacemos lo mismo y eso es por nuestra ignorancia, porque no hemos entendido el precio que se pagó, el valor de nuestra libertad. Pero no es una libertad para hacer lo que nos dé la gana. Cristo nos liberó para que nosotros hagamos su voluntad. Es su voluntad. Cuando entendemos ese precio tan alto que se pagó, nos motiva a vivir nuestra vida de una manera coherente. Sabemos que somos libres en Cristo. Valoramos cada día, cada segundo de nuestra vida, el hecho de haber sido rescatados por Cristo. Debemos valorarlo, hermanos. Nuestro comportamiento debe estar condicionado de acuerdo a los requerimientos que Cristo nos ha mandado, de acuerdo a los requerimientos de la palabra de Dios. Porque en la época antigua, el que rescataba a un esclavo, el esclavo por amor se hacía siervo. Le servía por amor. Y nosotros hemos sido rescatados por Cristo y no queremos servirlo. Nos cuesta amar a Cristo. Debemos honrarlo viviendo una vida conforme a sus estándares, no a los que el mundo marca, sino a los estándares de la santidad de Dios. Ser santos como Él es santo. Y lo último que dice Pedro, versículos 20 y 21, es que nuestra esperanza en Cristo nos debe impulsar a ser cada día más santos. Versículo 20, porque Él, hablando de Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro no solo nos llama a vivir en santidad, no solo nos exhorta a ser santos como Dios es santo, sino que nos está dando dos razones por las cuales nosotros necesitamos vivir en santidad. Nos muestra que nuestra esperanza en Cristo debe ser el motor que nos impulse a vivir esa vida santa. Cuando nosotros entendemos el plan eterno de Dios, sabemos que tenemos un propósito y eso nos debe llevar a perseverar en Cristo hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga o hasta que nosotros seamos llevados a su presencia. Pero no antes. Debemos perseverar, no debemos desmayar. Debemos entender que la encarnación de Cristo y su sacrificio fue en el tiempo perfecto de Dios. Cristo tenía que venir cuando tenía que venir. Tenía que ir a esa cruz, tenía que ser crucificado, tenía que morir, pero para luego ser resucitado y luego ser llevado al cielo para estar sentado a la diestra del Padre. Hermanos, su encarnación y su sacrificio fue el acto más cálido del amor de Dios manifestado a toda la humanidad. No hay otro amor más grande que el amor de Cristo por nosotros. La santidad de nuestras vidas se nutre con esa esperanza que tenemos. No es una esperanza vaga, es una esperanza viva, como vimos la semana pasada. Y una esperanza que está fundada y radicada en ese futuro glorioso que nos espera cuando nosotros estemos en la presencia del Señor. Cuando nosotros vivimos con esa eternidad en nuestra mente, las prioridades cambian. Los sacrificios temporales por la santidad parecen pequeños comparados con todo lo que nosotros vamos a disfrutar y el gozo que debemos tener en la gloria de Dios. Usted ahora podrá decir, sí, bueno, yo es que todos los fines de semana en casa, con la familia. Podría estar en la discoteca, podría estar, bueno, ahora ya viene diciembre con todo lo que conlleva, podría estar en la feria, podría estar en las casetas, podría estar haciendo otras cosas porque mi familia y mis amigos están felices. Pero créame que eso es una felicidad temporal, es una felicidad pasajera. Luego se termina la feria y vienen los arrepentimientos por todo el dinero que se gastaron. Y en el peor de los casos, accidentes de tráfico, peleas en las casetas, y fui a un lugar y me pasó esto, me pasó lo otro. Vienen los arrepentimientos, hermano. Esto me recuerda hace muchos años en España, teníamos una hermana en la iglesia
El esposo no era creyente, ella muy entregada al Señor, pero el esposo tenía no un problema, sino uno de los problemas que tenía, mejor digámoslo, era que le gustaba mucho tomar y salir a las discotecas. Y entonces el esposo se iba solo y ella se quedaba en casa, pues obviamente pensando con quién estará, con quién andará, se habrá conseguido otra, estará allí. Y entonces habló con nosotros y dijo que ella tenía la intención de ir con él. Obviamente nosotros le exhortamos en el Señor, diciéndole que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Pero ella, obviamente, pues los pastores aconsejan y las ovejas al final deciden. Decidió ir con su esposo a una discoteca. Sí, a pesar de la exhortación. Y el esposo se levantó de la mesa, se fue a comprar 2 cervezas y entonces vino otro hombre a sacarla a bailar a ella. Y entonces ella le dijo, no, yo no bailo. Y él se enojó y entonces la tomó del brazo para obligarla a bailar. Y entonces el esposo ya venía con las 2 botellas de cerveza y entonces le rompió una botella en la cabeza de ese hombre, sin pensar que ese hombre no estaba solo, que había más amigos de él. Y allí, bueno, se formó una que al final, o sea, ella luego cuenta, pues están golpeados, pues lo mandaron al hospital. Los persiguieron con bates de béisbol, los alcanzaron, sí, ambos, con varios, como 6 o 7 personas, y los golpearon. Y casi los matan, los mandaron al hospital. Hermanos, o sea, de verdad, ¿qué se nos ha perdido en una discoteca? Nada, nada, hermanos. Sí, sí, como la vivienda, exacto. Usted está en el lugar equivocado. O sea, no se nos ha perdido nada, hermanos. Nada. Nosotros no podemos hacer las cosas que hace el mundo. Nosotros, nuestra mente debe estar pensada en la gloria que vamos a alcanzar con el Señor y no con los placeres que vamos a encontrar en este mundo. Hermano, usted puede tomar y la sensación que a usted le da el licor es de una alegría. Y es la misma sensación que la gente tiene con las drogas y tiene con una sensación de alegría, con el adulterio, con todas las cosas. O sea, una sensación de alegría, pero es una alegría pasajera, pasajera. Al otro día viene el remordimiento, las consecuencias, viene absolutamente todo. Mientras que lo que nosotros los cristianos tenemos es el gozo del Señor. Y ese gozo no depende de las cosas que nosotros podamos tener o podamos hacer en este mundo. Es algo que Cristo ha impregnado en nosotros y hace parte de nosotros. Y nosotros, como Pablo, podemos decir, fui enseñado tanto en la abundancia como en la escasez a tener contentamiento, y ese contentamiento a mí, o sea, contentamiento es de gozo, de estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Eso solo puede venir de Cristo. Somos peregrinos y extranjeros, exiliados como aquellos hombres a los cuales les estaba escribiendo Pedro, pero tenemos una nacionalidad, y no la colombiana, ni la española, ni la británica. No, tenemos una nacionalidad en Cristo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, es celestial, y esa realidad nos libera, hermanos, de las presiones que nos ejerce el mundo, porque sabemos que nosotros no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, podemos vivir diferente, podemos impactar a las personas. Necesitamos ser sal, luz en medio de esta humanidad que está entenebrecida y que ha sido cegada por el enemigo. Usted es el instrumento que Dios va a usar para que esas personas les alumbre la luz de Cristo. Pero usted necesita ser un instrumento limpio. Limpio. Si usted va a cocinar, usted no va a coger una cuchara sucia. Usted la lava antes de usarla. Cristo necesita limpiarnos, y esa limpieza se hace a través del proceso de santificación. Necesitamos ser santos, levantar manos santas delante de Dios para ser usados por Él. De lo contrario, no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer. Y en ocasiones nosotros pecamos por culpa de otros. ¿Qué es más triste? Porque llevamos una vida santa y las otras personas nos llevan a pecar. Participamos de los pecados de nuestros hijos, participamos de los pecados de nuestras familias, participamos del pecado de nuestro cónyuge, participamos del pecado de nuestros empleadores, de nuestros amigos. Participamos, hermanos, participamos. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos radicales en nuestros principios y que nosotros, como padres, seamos un estorbo para nuestros hijos. Seamos un estorbo, aunque eso ocasione que nuestros hijos nos odien. Porque yo prefiero que mis hijas me odien a que Dios me odie. Cuando yo leo Proverbios 1,
y escucho que el Señor tapará sus oídos para no escuchar mis ruegos, mis oraciones y mis clamores, hermanos, a mí me da temor. Me da temor, yo no sé usted, pero a mí me da temor. Yo prefiero ser odiado por mi familia, por mis jefes, por mis amigos. Prefiero perder mi trabajo, pero glorificar a Dios. Porque Dios es el proveedor de mi vida y de mi familia. Y si yo pierdo mi trabajo, Dios me va a dar lo que yo necesito, me va a proveer todo. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Ninguna, hermanos. Si usted no puede estorbarle a las personas que pecan, sino que usted participa de esos pecados, usted se está condenando con ellos. Se está condenando con ellos. Se está condenando. La salvación es personal, como las tarjetas de crédito, e intransferible. Yo estoy seguro de mi salvación, pero no puedo asegurar que junto conmigo me llevaré a mis hijos, o a mi esposa, o a mi mamá, no lo puedo asegurar, porque el Señor me llamará a mí y a cada uno de nosotros llamará a cuentas. Cada uno. Y cuando venga el Señor y empiece a juzgar las naciones, ¿en qué lado queremos estar? ¿En qué lado queremos estar? Aquellos a los cuales el Señor no juzga, sino que dice: ven, hijo mío, entra en el gozo de mi reino y te voy a dar las coronas que ganaste. O en el otro lado, donde te diga: al lago de fuego y azufre por la eternidad. Depende de nosotros. O vivimos una vida en santidad al Señor, estorbándole a todo aquel que nos incite a pecar, que nos lleve a pecar. O pecamos con ellos, participamos del pecado y sabemos la consecuencia que nos espera. A veces podemos pecar diciendo que no pecamos, porque la Biblia dice que todos pecamos. Todos somos pecadores. Todos, no hay ni uno. Ni el pastor se salva. Todos pecamos, dice la Biblia. Pero como creyentes, cuando pecamos, inmediatamente vamos en arrepentimiento al Señor. Y como aquella mujer a la que el Señor le dice: vete y no peques más. Nosotros nos apartamos de la presencia del Señor y no volvemos a pecar. Al menos en lo mismo. ¿Seguiremos pecando? Sí. Porque como dije al principio, tenemos eso por dentro, esa concupiscencia, esa inclinación a hacer las cosas que no tenemos que hacer. Murmuramos, mentimos, peleamos, levantamos la voz. Aquellos que conducen, me imagino que aquí será como allá, que te cruza un carro y uno no dice: que Dios te bendiga. No, uno dice: y este desgraciado. Y luego uno dice: Señor, perdóname. Porque es la reacción, es la naturaleza que tenemos por dentro. Esta carne, hermanos, está sujeta a las pasiones y va a estar sujeta por el tiempo que el Señor nos permita estar en este lugar. Por eso la intimidad con el Señor es la clave. Es la clave. Dios no nos está llamando a una perfección inmediata. No es inmediato. Nos está llamando a que por medio del Espíritu Santo seamos transformados integralmente. Que Dios pueda en nosotros restaurar esa imagen suya que se ha distorsionado por causa del pecado. Hermanos, vivir en santidad no nos aísla del mundo. No nos aísla del mundo, al contrario, vivir en santidad nos equipa para brillar como una luz, esas luces navideñas que hay ahora brillando en la oscuridad, para brillar como una luz en medio del mundo. No nos hace tampoco menos humanos, porque a veces perdemos hasta la capacidad de ser sensibles al sufrimiento o a la necesidad de otras personas. Por el contrario, Dios nos hace más sensibles porque está restaurando la imagen suya dentro de nosotros. Y cada día el carácter de Cristo, el carácter de Dios se va impregnando en nosotros. Y por eso usted ahora es diferente. Por eso usted reacciona de diferente manera. En otras épocas quizás usted sacaba pistola, cuchillo. Ahora usted no, usted se retiene, usted dice: bueno, más bien me voy para evitar. Porque usted se conoce, pero uno prefiere más bien evitar los problemas que buscarlos. Y eso no es de nosotros, sino que eso es del Señor. Mi oración es que podamos vivir una vida
de santidad, que sirva de testimonio, un testimonio vivo del poder de Dios. Las personas que nos conocieron hace 20, 25, 27, yo me convertí al Señor en el año 98, muchos de ustedes seguramente ni habían nacido, ya 27 años, voy a cumplir 28 años. Las personas que me conocieron hace 28 años y me conocen ahora, o sea, se sorprenden. Tengo contacto todavía con compañeros de estudio del bachillerato y se sorprenden, pero no por mí, sino que se sorprenden de ver el carácter de Cristo reflejado a través de mi vida. Solamente la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas, transforma nuestras mentes, pero también transforma todo nuestro ser integral, alma, espíritu y cuerpo, para que nosotros podamos vivir en este mundo que ha sido distorsionado y afectado por el pecado. Las personas que están allá afuera, o sea, necesitan urgentemente el evangelio. Lo necesitan con urgencia. A veces perdemos de vista esa urgencia y decimos, bueno, ya le predicaré al vecino, ya le predicaré. A veces no tenemos tiempo, sea por ellos o por nosotros, pero necesitamos hacer la obra de Dios. El mundo necesita ser restaurado, volver otra vez a tener la imagen perfecta de Dios. Y eso solamente se logra cuando las personas escuchan el evangelio. Y los instrumentos que Dios va a usar somos nosotros. No es el pastor, no es a los hermanos que tienen un deseo de salir a evangelizar, no, es a su cuerpo. Todos los que estamos aquí pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y cuando Pablo hace esa ilustración, él dice que todos los miembros somos importantes, todos. ¿Qué sería del cuerpo si nos falta una mano, un pie? Aunque sea un dedo, sería un cuerpo incompleto y no podríamos hacer todas las cosas que un cuerpo completo podría hacer. Necesitamos, como cuerpo de Cristo, ayudar, predicar y sobre todo hacer la gran comisión, que no es predicar el evangelio. Jesús no le dijo a los discípulos evangelicen, les dijo haced discípulos en las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. La diferencia entre evangelizar y discipular es que evangelizar es dar las buenas nuevas, pero discipular requiere trabajo, requiere un acompañamiento, requiere estar con la persona que escuchó, hacerle un seguimiento y lograr que esa persona se involucre con Cristo a tal manera que en su corazón exista el mismo deseo de hacer más discípulos. Pero no discípulos para el pastor, discípulos para Cristo, porque Cristo es el Señor de la iglesia y no nosotros. Y esta es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana, mis queridos hermanos. Yo espero que usted haya sido receptivo, que esta palabra se penetre en lo más profundo de su ser y que usted pueda meditar en este primer capítulo de Primera de Pedro, la semana pasada, acerca del sufrimiento. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos un sufrimiento particular, cada uno, que podamos meditar en cómo actuar como cristianos ante el sufrimiento, pero también cómo permanecer firmes, fieles y santos en medio de este mundo que ha sido distorsionado por el pecado, sin pecar, que es lo más difícil. ¿Cómo permanecer santos sin pecar? Vamos a orar.